Gloria a Dios. Dios bendiga su vida, hermano, hermana. Dios le bendiga. Este tema se llama el fundamento de Dios. Escucha el tema, el fundamento de Dios. Basado en Segunda de Crónicas, capítulo 3, versos 15, 16 y 17. Segunda de Crónicas, capítulo 3, verso 15, verso 17. Voy a hablar del fundamento de Dios acerca de una columna que se llama Jaquín y otra columna que se llama Boaz. Y voy a hablar de 5 codos que están unidas a estas columnas como fundamento de Dios. Aleluya. Honro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y leo su palabra. Delante de la casa hizo 2 columnas de 35 codos de altura, cada una con sus capiteles encima de 5 codos. Dice cada una con sus capiteles encima de 5 codos. Hizo asimismo cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas e hizo 100 granadas las cuales puso en las cadenas y colocó las columnas delante del templo, una a la derecha y la otra a la izquierda, y a la de la mano derecha llamó Jaquín y a la de la izquierda Boaz. Esto fue el trabajo que hizo Salomón en la construcción del templo. En la entrada del templo estaban estas 2 columnas, una llamada Jaquín y la otra Boaz. Esto tiene un significado para este tiempo de la gracia, del evangelio de la gracia de Cristo, ya que nosotros somos el edificio de Dios, somos la iglesia de Dios, somos el cuerpo de Cristo, pero este cuerpo tiene un fundamento establecido de parte de Dios, el cual tenemos que respetar en estos tiempos. Y dice la palabra que Salomón hizo toda esta obra, puso a un hombre a hacer esta obra. Delante de la casa hizo 2 columnas de 35 codos de altura, cada una con sus capiteles encima de 5 codos. Hizo asimismo cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas. Y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y la otra a la izquierda. Y a la de la mano derecha llamó Jaquín y a la de la izquierda Boaz. Esto tiene un significado, lo dije, tanto como las columnas y como los codos. Dice que habían codos. Había una columna a la mano derecha y otra a la izquierda. Usted sabe que está el brazo y también el antebrazo. Y había una conexión entre el brazo y el antebrazo a través de los codos. Estas 2 columnas estaban en la entrada del templo. ¿Qué significa Jaquín y Boaz? Jaquín significa los apóstoles y Boaz significa los profetas. ¿Qué significan los codos? Dice que habían 5 codos. Los codos significan los ministerios que van a ayudar a edificar en este edificio de Cristo, en este cuerpo de Cristo que es la iglesia. Están los maestros, están los evangelistas, están los pastores, están los músicos y cantautores.
ministros de altares, ministros que van a llevar la iglesia, a preparar la iglesia para la entrada al cielo a través de la luz del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Esta columna llamada Jaquín tiene un significado, quiere decir Dios establezca. Dios los haga fuerte. ¿Qué significa la columna Boaz? Boaz significa firmeza, fuerza, agilidad. Ya que Dios en el cuerpo de Cristo ha establecido un fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Efesios capítulo 2, verso 20. Vamos a ver porque estamos hablando del fundamento de Dios. Efesios capítulo 2, verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero estas dos columnas donde está el fundamento establecido que sostienen esta piedra del ángulo que es nuestro Señor Jesucristo, estas dos columnas, una que se llama Jaquín, la primera Jaquín y la segunda Boaz, significan los apóstoles y profetas del Espíritu Santo en este tiempo. Ya que Jaquín significa Dios establezca. Sin doctrina dada por los apóstoles, las iglesias no van a ser bien vestidas, las congregaciones. Pero Dios en su amor, en su misericordia, ha levantado apóstoles del Espíritu en este tiempo para establecer doctrina, para cimentar doctrina, para asentar doctrina, para formar y preparar a otros. Pero también ha levantado profetas para dar firmeza, para dar fuerza y para que la iglesia se mueva con gran agilidad. Pero también dice que habían 5 codos. Habían codos. Porque los ministerios son 5, conforme a Efesios capítulo 4, verso 5. 5 ministerios para predicar y enseñar. Pero aquí habían 2 columnas y habían codos. Ahí estaban incluidos los maestros, los evangelistas, los pastores, músicos y cantautores, que son los ministros de altar. Esos codos estaban unidos en el brazo con el antebrazo, conectándose el uno con el otro, haciendo que hubiera una conexión entre el brazo y el antebrazo. Aleluya. ¿Por qué? Porque un profeta confirma quién es un apóstol. Y a través de eso, los demás ministerios van reconociendo a los verdaderos ministros. Aleluya. Qué bendición poder enseñar la palabra revelada. Esto estaba en la entrada del templo que Salomón construyó. Estas 2 columnas, una llamada Jaquín y la otra llamada Boaz. Segunda de Crónicas, capítulo 3, versos 15, 16 y 17. Estoy enseñando el fundamento de Dios. Fundado bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
Efesios capítulo 2, verso 20. Pero hay muchos que no quieren vivir en este fundamento. No quieren estar en este fundamento. Lastimosamente, donde no está este fundamento establecido por Dios, ahí va a haber confusión, ahí va a haber engaño, ahí va a haber espíritu de error, espíritu de mentira. Ya que Dios le da la doctrina por el Espíritu Santo a los apóstoles para establecer, para edificar. Sin doctrina no hay buena edificación. Jaquín significa los apóstoles. Boaz significa los profetas. Los profetas sirven para ayudar, para que la iglesia tenga firmeza, tenga fuerza, sea una iglesia con agilidad, una iglesia despierta, que esté preparada, esté vigilante a lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Una iglesia que está vigilante a no dejar entrar el engaño. Esa es la función de un verdadero profeta, ayudando a un apóstol del Espíritu en estos tiempos, cuidando la doctrina que Dios la está revelando por medio de los apóstoles. Miren lo que dice Gálatas capítulo 2, verso 9. Gálatas, libro de los Gálatas capítulo 2, verso 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, oiga, considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. El apóstol Pablo está hablando de Jacobo, de Cefas y Juan, que eran columnas apostolares. Y Pablo se sometió a esta cobertura. Pablo se sometió a la decisión que Jacobo y Cefas y Juan habían tomado para el ministerio de Bernabé y él y de Pablo. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Usted puede ver que ni Pablo y Bernabé, que eran apóstoles y profetas, no se la creían. Respetaban el ministerio de Jacobo, de Cefas y de Juan. El ministerio de Pedro. Pero hoy en día hay muchos por ahí contumaces, atrevidos, desleales a la doctrina, que no quieren someterse a las autoridades, a las columnas que Dios ha colocado en el cuerpo de Cristo. Estas columnas, apóstoles del Espíritu Santo, profetas del Espíritu Santo. Tenemos un ejemplo de Pablo y Bernabé. Se sometieron a una decisión tomada por el Espíritu Santo, usando a Jacobo, a Cefas y a Juan, para que los guiaran a ellos. El fundamento de Dios está firme. Conoce el Señor quiénes son de Él. Todo aquel que esté en contra de este fundamento no es de Dios. Por tanto, tiene un espíritu de error. No tiene el espíritu de Cristo.
El Espíritu de Cristo que vive en los apóstoles, en los profetas, que vive en nosotros los cristianos, verdaderamente cristianos, lavados con la sangre de Cristo, viviendo bajo un nuevo pacto por el amor de Dios. Que predicamos y enseñamos este evangelio por amor al dueño de esta palabra, al dueño de esta doctrina. No por ganancias, no por fama ni por admiración, sino porque amamos su palabra, amamos al dueño de esta palabra que es Jesús. La palabra vino a la tierra y se hizo carne. La palabra vino con Cristo del cielo. No es cualquier palabra, es un mensaje poderoso, es un mensaje que está edificando, sanando y liberando y salvando vidas. Pero hay de aquellos que no respeten este fundamento de Dios. Jaquín y Boaz tiene un gran significado. Jaquín quiere decir Dios establezca. Dios los haga fuerte. Boaz significa firmeza, fuerza, agilidad. Es un trabajo de apóstoles y profetas, como dice Efesios capítulo 2, verso 20, añadiendo los otros 5 ministerios de altar, maestros, evangelistas, pastores, músicos y cantautores. La construcción de ese templo, la entrada de la construcción de ese templo que hizo Salomón, es un simbolismo que trae un resultado para este tiempo de la gracia, para la iglesia novia esposa. Es el fundamento de Dios reflejado ahí. Solamente hay que tener revelación para poder recibirlo y poder explicarlo y enseñarlo a otros. Ezequiel pudo ver esta revelación, Ezequiel capítulo 40, verso 49. Ezequiel capítulo 40, verso 49. Alabanza al que vive. Gloria a Dios. La longitud del pórtico, 20 codos, y el ancho, 11 codos, al cual subían por gradas. Oiga, al cual subían por gradas. Estas gradas son 7 niveles de revelación en la palabra de Dios. Y habían columnas, oiga, habían columnas junto a los postes. Una de ellas, una de un lado, oiga, una de un lado y otra de otro. Había una a la mano derecha y otra a la izquierda. El brazo con el antebrazo. El derecho con el izquierdo. Pero habían codos. Esos codos son los demás ministerios. Maestros, evangelistas, pastores, músicos, cantautores y también todas las ayudas. Todos los que conformamos el cuerpo de Cristo. Pero estas columnas tenían nombre, Jaquín y Boaz. Jaquín simboliza los apóstoles del Espíritu Santo en este tiempo, que son columnas. Boaz significa los profetas, que son columnas. Por eso dice, fundados bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, verso 20. La doctrina de Cristo viene a reposar en los apóstoles y profetas, y de ahí sigue reposando en los maestros,
en los evangelistas y pastores, músicos y cantautores y todo el cuerpo de Cristo. Lo cual muchos no están entendiendo en estos tiempos y se han metido a graves problemas. Querer mutilar del cuerpo de Cristo ministerios, querer cortarlos, querer quitarlos, querer separarlos. Ese es un problema. Lo que Ezequiel miró en el capítulo 40, verso 49, las 7 gradas, es la revelación de Dios en 7 niveles. Las columnas que pudo ver Ezequiel son los apóstoles y profetas. Eso tiene un simbolismo, tiene un significado para este tiempo de la gracia, para la iglesia de la gracia de Cristo. Usted va a 1 Corintios capítulo 12, verso 28. Dice que los primeros que están instalados en el cuerpo de Cristo, los que están pegados en el cuerpo de Cristo, en este edificio, son los apóstoles, son los profetas y luego los maestros. Las 2 primeras columnas son los apóstoles y son los profetas. 1 Corintios 12, 28, Efesios 2, 20, Efesios 3, 5, Efesios 4, 11. Ahí está quiénes son los primeros ministerios en el cuerpo de Cristo. La palabra apostolar va a edificar y va a traer salvación, sanidad y liberación al alma. ¿Por qué? Porque esa palabra viene revelada por el Espíritu Santo. Esa palabra viene fresquecita, dada por el Espíritu Santo. Es una palabra de aliento, de vida, de sanidad. Es un agua que va a dar vida. Es un pan que va a dar buen crecimiento. Ese pan trae buen nutriente, trae buenas vitaminas. Pero la palabra revelada, porque los apóstoles y profetas son columnas en el cuerpo de Cristo, donde viene a reposar la doctrina de Cristo. Oiga, la doctrina de Cristo, no de los hombres. Para que los hombres y mujeres vivamos esta doctrina, obedezcamos a esta doctrina, hagamos la voluntad de Dios por esta doctrina, porque esta doctrina nos dice que hay que obedecer, que hay que hacer la voluntad de Dios, que hay que poner en práctica esta doctrina. Dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso el tema se llama el fundamento de Dios. El cuerpo de Cristo tiene fundamento. Y el fundamento empieza por los apóstoles y profetas, luego los maestros, luego los evangelistas, luego los pastores, luego los músicos y cantautores. Porque si no hubiese estos ministerios, de nada serviría un altar. ¿Quién iba a ministrar en los altares? Entonces, los cultos se ven maravillosos y hermosos cuando se trabaja en este orden de los ministerios establecidos en el cuerpo de Cristo. Pero sometiéndonos y reconociendo de que hay un fundamento establecido ya y que no se puede cambiar, que no se puede violar, que no se puede separar, no se puede destruir, porque el que lo quiera hacer se va a meter a problemas. Alabanza al que vive. Gloria a Jesús. Mire lo que dice el apóstol Pablo acerca de los mutiladores del cuerpo. ¿Qué es un mutilador? Uno que corta, uno que separa. Filipenses capítulo 3, verso 1, verso 2. Dice la palabra: por lo demás, hermanos,
Gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Oiga, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y Pablo dice que estos son perros, malos obreros. Y dice que son mutiladores. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Los que quieren separar ministerios del cuerpo de Cristo. Porque no tienen el Espíritu Santo, tienen otro espíritu. Porque no tienen el Espíritu de Cristo, tienen el espíritu de engaño, de error, de maldad. Estos malos obreros que no reconocen los ministerios establecidos por Dios, que no reconocen el verdadero fundamento de Dios, se han metido a problemas serios. Y estamos a los finales de los tiempos de la gracia. Es tiempo de despertar, es tiempo de buscar la verdad de Dios en su palabra. Cristo es la verdad por excelencia, pero su palabra tiene verdades que hay que vivirlas, que hay que obedecerlas, que hay que hacer su voluntad, que hay que someterse a estas autoridades, a este fundamento de Dios establecido. Este fundamento no es de hombres, este fundamento es de Dios. Este reglamento no es de hombres, este reglamento es de Dios. Pero hay muchos que hoy en día obedecen más al reglamento de los hombres que al fundamento de Dios. ¡Qué terrible! Obedecen más a lo que un hombre dice que a lo que está escrito en la palabra. ¿Qué clase de cristiano sería una persona así? Malo. No es un cristiano bueno. Es tiempo de despertar y someterse a este fundamento de Efesios capítulo 2, verso 20. A la verdadera doctrina de Cristo. Cristo pronto viene por una iglesia que ama su doctrina, que ama su palabra, que cuida su palabra, que está anhelando su palabra, que está abrazando esa doctrina, que la está recibiendo y almacenándola ahí en su espíritu, en su alma, y guardando esa palabra, para que no le quiten su corona, para que no le quiten su galardón, ese premio de la meta final, esa corona de vida que Dios tiene preparado para todo aquel que le ha recibido y persevera hasta el fin. Hay que perseverar en la doctrina de Cristo. El que no persevera en la doctrina de Cristo está extraviado, está desligado del cuerpo de Cristo. Es tiempo de oír y escuchar la voz del Espíritu Santo que nos está hablando en estos tiempos. Que obedezcamos la palabra, que nos humillemos delante de Dios. Que escuchemos verdaderos ministros del Espíritu Santo, que escuchemos verdaderos apóstoles, profetas, verdaderos maestros, verdaderos evangelistas, verdaderos pastores. Que escuchemos verdaderos músicos y cantautores de Dios. Para tener una buena administración a nuestra alma y así poder dar la medida que Dios quiere que demos en su gran venida. Cristo viene pronto. Amén y amén.